¿Alguna vez te has parado a pensar por qué algunas personas parecen estar atormentadas por promesas que nunca se cumplen? Hay personas que llevan marcas invisibles, señales que no son vistas por los ojos comunes. Caminan como todos, hablan como todos, pero en silencio saben. Fueron convocados a algo que nadie más entiende. Una vez un hombre recibió una oferta que resolvería todos sus problemas. Había orado durante años por un milagro y finalmente se abrió una puerta. Todo se sentía bien, demasiado. Era exactamente lo que quería, pero con un detalle. Tendría que renunciar a algo que llevaba desde pequeño, algo que no podía ser tocado, pero que latía dentro de él como una antigua vocación. Él se negó. Lo perdió todo: dinero, influencia e incluso amigos. Pero durmió tranquilamente. Sabía que había salvado algo mucho más grande: su esencia. Y aquí está la pregunta: ¿es posible vender una call sin darte cuenta? La respuesta es más aterradora de lo que parece. SIM. El intercambio no siempre ocurre en una mesa de negociaciones. A veces sucede en silencio, cuando alguien ignora una dirección interior. Las ventas ocurren cuando priorizas lo visible sobre lo eterno. Y el problema es que esto muchas veces se disfraza de bendición. Ahora mismo hay personas que están a un sí de entregar todo lo que Dios le ha encomendado. Y la mayoría ni siquiera nota el abismo que se forma justo debajo de sus pies. Este no es un mensaje sobre el miedo. Se trata de alerta. Sé parte de nuestra familia espiritual. Suscríbete al canal hoy y comenta "Creo" a continuación, como símbolo de que aceptas tu papel en esta gran transición. Deja que tu energía se cuente entre las elegidas. El momento es ahora. La marca de los separados. Desde el principio de los tiempos, siempre ha habido quienes llevaban una firma espiritual. No hay título, estatus o riqueza que pueda reemplazar eso. Es un sello que no depende de quiénes sean, sino de quién los llamó. Los elegidos no son reconocidos por las multitudes, sino por el cielo y el infierno. Y es exactamente por eso que se convierten en objetivos. La guerra que enfrentan no es contra sangre y carne, sino contra todo lo que intenta distorsionar la razón por la que fueron llamados. Esta marca tiene peso. Ella exige la dimisión, exige silencio cuando todos hablan. Toma fe cuando todo parece desmoronarse, pero también conlleva una protección que el dinero no puede comprar. Hay una fuerza invisible que protege a quienes obedecen, incluso cuando el mundo entero los llama tontos. Cuando el objetivo es el propósito, los elegidos se enfrentan a batallas que no tienen sentido para los demás. Son atacados en áreas específicas: identidad, propósito y destino. Y esto no es una coincidencia. ¿Alguna vez has notado cómo algunas tentaciones no surgen cuando una persona está lejos de su propósito, sino que aparecen en el momento en que decide obedecer? Estos no son solo tropiezos comunes. Es como si se hubiera abierto un telón, revelando un escenario oscuro donde se hacen ofertas grandiosas, todo para desviar el rumbo de quienes llevan algo precioso. Tú no eres el objetivo, es lo que llevas. Las voces llegan suavemente. Te lo mereces. Todos hacen esto. Dios lo entenderá. Pero en el fondo, el corazón sabe cuando la oferta es traicionera. El problema es que, en momentos de cansancio, incluso un error bien disimulado parece un alivio. La tentación más peligrosa. Al contrario de lo que muchos piensan, la propuesta más peligrosa no es la más escandalosa, es lo más conveniente. Es uno que se alinea perfectamente con los deseos del momento. El que resuelve un problema ahora, pero exige un precio eterno después. El peligro está en racionalizar.
al tratar de justificar lo que Dios ya nos ha pedido que neguemos. Cada vez que intentas convencer a tu alma de que todo está bien, aunque escuches no en tu interior, estás negociando con aquello a lo que debes resistir. Tenga cuidado con las puertas que se abren demasiado rápido. No todas las oportunidades vienen de arriba. Algunas son trampas disfrazadas de soluciones. El cielo está mirando. Dios no guarda silencio ante la injusticia espiritual. No ignora el momento en que sus elegidos son puestos a prueba. Observa en silencio, esperando una posición. No porque necesite pruebas, sino porque los cielos se mueven según las decisiones de quienes tienen autoridad. Cuando un elegido dice no, incluso entre lágrimas, los cielos se mueven. Cuando resiste incluso sin fuerzas, los ángeles reciben órdenes, y cuando decide quedarse, incluso sin aplausos, el mundo espiritual se realinea a su favor. Pero también ocurre lo contrario. Cuando cedes, algo se pierde, algo que no se puede comprar ni reemplazar. La elección invisible. Quizás no te des cuenta, pero estás a punto de elegir entre lo visible y lo eterno. El cielo ahora está en silencio, esperando. El infierno es ruidoso, tratando de convencer. Este no es un mensaje cualquiera, es un recordatorio, un toque divino en tu espíritu. Sabes exactamente de qué se trata esto. Y aunque nadie comprenda el peso de su decisión, una cosa es segura: la eternidad entenderá. Tu viaje apenas comienza. Es hora de recuperar fuerzas y construir un nuevo camino. Suscríbete al canal y sé parte de esta comunidad que está despertando a la verdad. Cuando el sí puede costarlo todo, obedecer nunca ha sido el camino más fácil. Desde la antigüedad, las mayores batallas no se han ganado con espadas, sino con decisiones silenciosas e invisibles. Elecciones entre lo que se siente bien y lo que es verdaderamente justo. En el año 586 a.C., Jerusalén fue destruida por los babilonios. Pero antes de eso, el profeta Jeremías pasó años advirtiendo al pueblo sobre la necesidad de permanecer fiel. Fue ridiculizado, perseguido, arrojado a una cisterna. Todo porque decidió obedecer, incluso cuando la verdad lo hacía impopular. Tuvo la oportunidad de permanecer en silencio, de negociar, de retroceder, pero no se rindió. Y su lealtad se ha extendido a lo largo de los siglos, siendo reconocida hasta el día de hoy. Mientras tanto, reyes como Saúl, elegidos por Dios, lo perdieron todo por un solo acto de desobediencia. En 1 Samuel 15, Saúl perdonó lo que Dios ordenó destruir y trató de justificar su elección con buenas intenciones. Pensó que podía ajustar el orden divino a su propio criterio. El resultado fue rechazado como rey, porque, como dice el propio texto, la obediencia es mejor que el sacrificio. La lucha entre el espíritu y el deseo. Cualquiera que tenga una vocación se enfrenta a un campo de batalla invisible todos los días. No es una batalla contra las cosas obvias, sino contra lo sutil, lo aceptable, lo conveniente. La tentación hoy ya no se trata de cosas escandalosas, se trata de atajos. Se trata de aceptar pequeñas excepciones en nombre de un bien mayor. Pero el problema es que, a los ojos de Dios, no hay excepciones en lo que respecta a la fidelidad. Una concesión puede convertirse en una puerta que nadie más puede cerrar. Según una encuesta realizada en 2023 por el Instituto Barna, más del 64% de los líderes cristianos dijeron que ya habían considerado abandonar sus principios para mantener posiciones o evitar enfrentamientos. Esto demuestra que la presión para ceder no solo es real, es constante, y este escenario no se limita a los líderes. Jóvenes, padres, empresarios, artistas, todo aquel que lleva una misión divina se enfrenta, en algún momento, a una propuesta que parece irresistible.
la tentación viene con una cara familiar. Necesitamos entender algo importante. La tentación rara vez viene con una apariencia hostil. Se disfraza de oportunidad. Puede venir a través de alguien de confianza, de una necesidad urgente o de un momento de fragilidad emocional. En Mateo 4, incluso Jesús fue tentado. Y la propuesta no fue una afrenta directa. El enemigo ofreció pan cuando tenía hambre, poder cuando estaba débil, reconocimiento cuando estaba en silencio. Todo parecía legítimo, pero Jesús respondió con obediencia. Su victoria no fue en un campo de batalla físico, sino en las palabras que eligió usar. Esto demuestra que la verdadera obediencia se demuestra en los detalles. Es cuando nadie mira, es cuando la voz interior dice, no lo aceptes, pero todo a tu alrededor grita, es ahora o nunca. El discurso de la tentación. La tentación habla, y a veces parece tener razón. Ella susurra, necesitas esto. No está tan mal. Podrías arrepentirte más tarde. Es una secuencia de justificaciones que intentan silenciar la voz del espíritu. Pero cada vez que alguien dice sí a este tipo de propuestas, algo se dispara en su interior. Puede que no sea visible en el momento, pero el alma lo siente. La obediencia no garantiza la facilidad, pero sí la preservación. Obedecer puede traer pérdidas inmediatas. Los amigos se alejan, las puertas se cierran, el mundo espiritual está en crisis, pero la obediencia también protege, incluso cuando parece que todo está en contra. En la década de 1930, durante el régimen nazi, el pastor Dietrich Bonhoeffer decidió oponerse a la ideología dominante. Podría haberse quedado callado y haber mantenido su seguridad, pero decidió obedecer a su conciencia espiritual. Fue arrestado y ejecutado, pero su voz resuena hasta el día de hoy como símbolo de resistencia y fidelidad. No todos los que obedecen salen ilesos, pero todos los que obedecen son recordados por el cielo, y eso es lo que realmente importa, el momento de la decisión. Ahora el escenario se repite. La gente se enfrenta a opciones que parecen simples. Una firma, una amistad, un contrato, una relación, todo aparentemente inofensivo. Pero detrás de esto hay un movimiento espiritual mucho más amplio. Por eso Dios exige un posicionamiento. No quiere seguidores indecisos, busca a los fieles, los que se mantienen firmes incluso cuando no hay público, los que prefieren perder ahora para no arrepentirse después. Quédese donde lo plantaron. No todo lo que brilla es una bendición. No todo lo que se mueve es dirección. Hay momentos en que el mayor acto de fe es permanecer. Para quedarse, rechaza la invitación. No porque sea cómodo, sino porque es correcto. Lo que está en juego no es un momento, es un destino. Y cuando se trata de un propósito, cualquier desviación puede costar décadas. Algunos fallan por segundos y desperdician años. Otros resisten durante minutos y son elevados de por vida. La obediencia no es una elección fácil, pero es una elección eterna. Aquellos que resisten el sonido seductor de la tentación escriben historias que abarcan generaciones. Y hoy quizás sea tu momento de decidir de qué lado de la historia estarás. Es hora de recuperar fuerzas y construir un nuevo camino. Si este vídeo tiene sentido para ti, no te detengas aquí. Haz clic en registrarte ahora y descubre el siguiente paso hacia tu transformación. La guerra que los ojos no pueden ver. Imagínate despertar un día y darte cuenta de que todo a tu alrededor parece normal, pero por dentro algo te presiona, te inquieta, te consume en silencio. Intentas explicarlo, pero nadie te entiende. No hay dolor físico, ningún problema aparente, solo un peso invisible. Esto no es ansiedad, no es paranoia, es una guerra espiritual. Esta pelea no comenzó hoy, abarca milenios. Desde los albores de la creación
Ha habido una competencia constante entre dos reinos, uno impulsado por la verdad, el otro sostenido por el engaño, y el escenario de esta batalla, más que nunca, son los corazones de los elegidos. La guerra que precede a la misión. Antes de cualquier misión importante hay un enfrentamiento invisible. Moisés enfrentó resistencia espiritual antes de liberar al pueblo de Egipto. Elías fue amenazado por Jezabel después de una gran hazaña sobrenatural. Jesús, antes de comenzar su ministerio, fue llevado al desierto, donde fue confrontado directamente por el diablo. Estos episodios no fueron simples coincidencias, eran estrategias. Antes de que alguien cumpla con su llamado, el infierno se adelanta para intentar silenciar, distraer o destruir. Por eso muchos de los elegidos experimentan luchas internas tan intensas. Son ataques mentales, peso emocional inexplicable, bloqueos espirituales. Porque el enemigo sabe que, si no lo detiene, tendrá que afrontar las consecuencias del avance de alguien que lleva un propósito. El campo de batalla es la mente. La mente es el centro de las mayores disputas espirituales. Los pensamientos negativos, las acusaciones internas, las dudas y el miedo son armas sutiles que se van plantando poco a poco. El objetivo: que el elegido se sabotee, abandone o desacredite su misión. Según estudios recientes en psicología espiritual, el 72% de las personas que sienten un llamado fuerte también enfrentan períodos intensos de agobio emocional. No se trata de debilidad, se trata de resistencia espiritual. Por tanto, mantener la mente alineada con la verdad es tan esencial como cualquier acción visible. La batalla comienza con el pensamiento, pero termina con la elección. Las fuerzas opositoras actúan en silencio. Mucha gente piensa que el bien y el mal son fáciles de identificar, pero lo cierto es que la oscuridad sabe disfrazarse. En 2 Corintios 11:14 está escrito que incluso el propio adversario se transforma en un ángel de luz. Esto significa que no todo lo que parece correcto en realidad proviene de Dios. El engaño espiritual es una de las principales armas de las tinieblas. No dice renunciar a Dios, dice continúa con Dios, pero a tu manera. No te aleja de inmediato, te aleja lentamente de la esencia. Los elegidos son puestos a prueba constantemente por estas sutilezas. Son propuestas que suenan bien, personas que hablan en nombre de Dios, consejos que suenan correctos, pero que llevan veneno disfrazado de virtud. La prueba de la fe. En el libro de Job vemos uno de los mayores ejemplos de guerra espiritual. Un hombre íntegro que no había hecho nada malo, de repente lo perdió todo. Hijos, riqueza, salud, reputación. ¿Por qué? Porque estaba siendo probado en el mundo espiritual. Lo que el infierno quería no era destrucción material, fue la renuncia a la fe. El objetivo era simple: romper la conexión de Job con Dios. Este mismo patrón se repite hoy. El enemigo no solo está interesado en causar dolor, quiere que se retire la alianza, y el medio más eficaz es el desgaste, pequeñas pérdidas continuas, frustraciones repetidas, oraciones sin respuesta. Pero fue precisamente en la resistencia silenciosa de Job que venció el cielo. Porque la verdadera victoria espiritual no se mide por los aplausos, sino por mantenerse en medio de la tormenta. La luz aún brilla, incluso en medio de la guerra hay una promesa que nunca falla: la luz siempre prevalece. Juan 1:5 afirma que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencen. Esto significa que no importa cuán intenso sea el ataque, los elegidos nunca están solos. La presencia divina se manifiesta en los momentos más oscuros. A veces no en forma de milagros visibles, sino en fuerza para perseverar, en paz en medio del caos, en discernimiento para percibir lo que muchos ignoran.
Es en este punto cuando la guerra se convierte en testimonio, porque cuando un elegido sobrevive a lo que estaba destinado a destruirlo, se convierte en una amenaza permanente para la oscuridad. Una generación en llamas. Vivimos en una era en la que las llamadas se multiplican, pero también los ataques. Jóvenes que escuchan la voz de Dios, adultos que sienten la urgencia de un propósito, familias enteras que despiertan espiritualmente, pero al mismo tiempo crece la opresión, el engaño, la distracción. Esto no es una coincidencia, esa es una respuesta, porque cada vez que Dios levanta a alguien, el infierno responde con furia. Por eso es necesario agudizar la conciencia espiritual. No basta con orar, es necesario monitorear. No basta con saber versos, es necesario vivir lo que se cree. Tu guerra es prueba de tu valor. Si ha estado enfrentando una presión intensa, luchas invisibles, fatiga inexplicable, comprenda. Esto no es un signo de debilidad, es evidencia de que hay algo grandioso dentro de ti. Algo que amenaza al imperio oscuro. La guerra espiritual no es un castigo, es la confirmación. La oscuridad nunca desperdicia energía en aquellos que no suponen un riesgo. Si te están poniendo a prueba es porque llevas suficiente luz para marcar la diferencia. Y esa luz, aunque esté temblando, todavía brilla. La guerra puede ser intensa, pero la victoria es segura para quienes quedan. Comparta este conocimiento con el mundo. Juntos podemos difundir este mensaje y ayudar a más personas a ser libres. Suscríbete al canal y envía este video a cualquiera que necesite escuchar esta verdad. Voces desde arriba y la justicia de Dios. Era temprano en la mañana cuando Ana se despertó sobresaltada. Había tenido un sueño tan vívido que todavía sentía que su corazón se aceleraba. En el sueño, toda una ciudad se llenaba de oscuridad y en el centro resonaba una voz. Se dieron advertencias, pero nadie escuchó. Cuando se lo contó a su madre, escuchó: «Hija, esto está solo en tu cabeza». Pero Ana lo sabía. Esa fue una señal. Lo que vivió esta joven, muchos lo viven en silencio. Señales, sueños, sensaciones. Algo dentro grita, pero la rutina lo ahoga. El cielo habla, pero hay alguien todavía escuchando. Profecías, mensajes de advertencia. Desde la antigüedad, Dios siempre ha elegido mensajeros para advertir al pueblo. Jeremías, por ejemplo, profetizó la destrucción de Jerusalén durante 40 años, advirtiendo sobre la idolatría, la corrupción y la frialdad espiritual. E incluso después de tantas advertencias, fue ignorada. ¿El resultado? En 586 a.C., el imperio babilónico arrasó la ciudad. Las profecías nunca fueron solo predicciones futuras. Son llamados urgentes al arrepentimiento. Son advertencias de amor de un padre que quiere evitar lo peor. Pero cuando son rechazados, el juicio se vuelve inevitable. Hoy en día, los profetas no llevan mantos ni bastones. Aparecen en vídeos sencillos, predicaciones valientes o incluso en sueños comunes. Pero la esencia es la misma. El cielo habla, advierte, pide retroalimentación, justicia y no impulsividad. Dios no reacciona por impulso. Su justicia no es vengativa, es equilibrada. Siempre da oportunidades antes de actuar. Y esto está en toda la Escritura. Antes del diluvio, Noé construyó el arca durante 120 años, y en ese tiempo el pueblo fue exhortado. Antes de la destrucción de Nínive, Jonás caminó por la ciudad durante días gritando la advertencia. Incluso Sodoma tuvo el intercesor Lot, que intentó salvar al menos a los justos. Lo que vemos es un patrón. Donde hay juicio, antes había misericordia. Donde hay destrucción, primero hubo compasión. La ira divina no es cruel, es una respuesta al rechazo continuo de la verdad. El peligro de ignorar las señales.
Uno de los mayores riesgos de la generación actual es trivializar lo sagrado. Cuando las advertencias se vuelven comunes, el corazón se vuelve insensible. Es como alguien que escucha siempre la misma sirena. Al cabo de un rato, deja de prestar atención. Esta indiferencia espiritual es peligrosa. Muchos confunden el silencio de Dios con la aprobación. Pero en realidad, a menudo simplemente se acaba el tiempo de la misericordia. Según estadísticas recientes de ministerios proféticos internacionales, alrededor del 68% de los mensajes que involucran advertencias divinas son ignorados o mal recibidos por las iglesias. Hay una creciente resistencia a los mensajes que confrontan, como si hablar de juicio fuera sinónimo de fanatismo. Pero el acto más grande del amor divino es advertir antes del colapso. Dios todavía habla, pero pocos escuchan. Estamos rodeados de ruido, redes sociales, entretenimiento, noticias, opiniones. En medio de esto, la voz de Dios aún intenta llegar a los corazones, pero, como en los días de Elías, no llega en forma de terremoto o fuego, sino en forma de una brisa suave, casi imperceptible. Por eso los elegidos necesitan aprender a discernir. No todo silencio es ausencia. A veces es una pausa para ver quién presta atención. Y cuando Dios habla, es siempre con un propósito: prevenir caídas, redirigir caminos y recordar que cada decisión tiene consecuencias. Santa ira, no odio, sino santidad. Mucha gente confunde la ira de Dios con falta de control, pero es exactamente lo contrario. La ira divina es una expresión de su santidad. No tolera el mal porque es puro. Él reacciona al pecado no por capricho, sino porque el pecado destruye lo que Él ama, los seres humanos. En Isaías 26:9 está escrito: cuando tus juicios se revelen en la tierra, los habitantes del mundo aprenderán justicia. En otras palabras, muchas veces es en la corrección como el corazón aprende lo que el amor no pudo enseñar. Un llamado global. En diferentes partes del mundo, la gente está experimentando visiones, revelaciones y mensajes proféticos. Informes recientes de Corea del Sur, Nigeria, Brasil y Estados Unidos muestran una explosión de manifestaciones espirituales con el mismo tono: arrepentimiento, preparación y santidad. Esto revela algo importante. El juicio no es local, es global. Las advertencias no son aisladas, son señales de que algo se acerca. Pero, al contrario de lo que muchos piensan, Dios no está enojado porque quiera destruir. Está indignado porque ha sido ignorado. Última oportunidad. Nadie sabe cuándo será el final, pero todos pueden reconocer cuándo reciben alertas, y la verdad es que muchos están en su última oportunidad. La justicia divina no falla, pero siempre deja tiempo para el cambio. Dios no quiere condenar. Anhela la restauración. Pero el tiempo de gracia tiene un límite, y cuando se acaba, lo que viene es el peso de la justicia perfecta, que recompensa cada acción, cada elección, cada rechazo del llamado. Las profecías son signos de amor. La justicia divina es el reflejo de un Dios que toma en serio lo santo. Él sigue hablando, enviando mensajes, despertando corazones. Pero la pregunta que hay que hacerse es: ¿seguimos escuchando? Porque ignorar una advertencia no te salva del juicio. Simplemente te hace no estar preparado para cuando llegue. Para no perderte ningún mensaje de Dios, haz clic en el botón de suscripción. Escribe "Estoy listo" en los comentarios y comienza a alinear tu energía con la transformación que se avecina. La última elección. Cuando todo se vuelve demasiado silencioso, es cuando debes prestar más atención. El silencio de Dios no significa ausencia. A menudo es el último llamado, es el punto de inflexión. Y es en este momento cuando los elegidos deben tomar la decisión más difícil: obedecer
o ceder. Vivimos en una época en la que muchas voces compiten por el espacio. Las redes sociales gritan, las opiniones se cruzan, las agendas se imponen. Pero en medio de tanto ruido, hay una voz sutil e insistente que aún resuena. No te vendas, no negocies, no te rindas. Esta es la voz que los elegidos reconocen, incluso cuando todo a su alrededor parece más atractivo, más fácil o más cómodo. La decisión nunca ha sido tan crucial. Este guión no trata sobre teorías espirituales o lecciones abstractas. Se trata de supervivencia espiritual en un mundo cada vez más hostil a la fe verdadera. La humanidad no llegó aquí por casualidad. Décadas de relativismo, adoración del ego y rechazo de lo sagrado han allanado el camino que estamos siguiendo. Cada vez que alguien decide ignorar las advertencias, el mundo se hunde un poco más. Y cada vez que alguien se mantiene firme, surge una pequeña resistencia. La generación actual se enfrenta a una encrucijada. Seguir el sistema, que promete estabilidad pero exige entrega espiritual, o permanecer fiel a Dios, aunque cueste todo. Las tentaciones son reales, el precio es alto. Pero la consecuencia de ceder es irreversible. Conciencia despierta. ¿Qué está pasando? Se está produciendo un despertar silencioso. Las personas que antes eran apáticas se están dando cuenta de que algo anda mal. La inquietud no es emocional, es espiritual. El malestar que muchos sienten al ver ciertos contenidos, escuchar ciertos discursos, aceptar ciertas noticias, no es paranoia, es discernimiento. El Espíritu todavía habla a quienes tienen oídos atentos. Y estos son los que seguirán en pie cuando todo se desmorone. No por mérito propio, sino porque decidieron obedecer, incluso sin entenderlo todo. Incluso cuando obedecer parecía irracional, sin devolución, sin cambio. Una decisión tomada en este momento no será fácil de deshacer. El sistema actual es inteligente. Él no ofrece un pecado puro y descarado. Mezcla la verdad con el engaño. Convence, seduce, adorna. Y aquellos que no están cimentados en la verdad terminarán aceptando lo que parece normal. Por eso no es momento de neutralidad. Cualquiera que intente pararse en la pared será rechazado. O eliges separarte o serás absorbido. No hay término medio. No existe un creyente adaptado. Solo hay dos grupos, los que se quedan y los que se rinden. Consecuencia inevitable, Dios es paciente pero no negligente. Él ve todo, escuche cada pensamiento. Y cuando alguien decide ceder ante la presión, Él no la ignora. Él siente, está entristecido y Él actúa, pero también premia a quien decide quedarse, aunque sea con lágrimas, aunque sea solo. Él lo guarda, se fortalece, Él honra. El tiempo de la cosecha está cerca, y cada decisión que tomes hoy definirá dónde estarás cuando el juicio toque a tu puerta. No nos equivoquemos. Todo se está viendo. Nada pasa desapercibido. Ninguna elección es demasiado pequeña. Ese sí dicho en secreto, la oferta rechazada cuando nadie lo vio, la oración dicha a pesar del cansancio, todo cuenta. Muchos piensan que Dios solo se manifiesta en grandes milagros, pero los verdaderos elegidos saben que Él actúa en los detalles, en el no dicho a la tentación, en el sí repetido en silencio, en el firme sigo aun cuando todo grita ríndete. El final no es para todos, es para quienes deciden. La historia de los elegidos no termina en fama, riquezas o aplausos. Termina con resistencia, entrega y eternidad. Los que ganan no son los que evitan el fuego, sino los que caminan a través del fuego con fe. No se trata de ser perfecto, se trata de ser fiel. No se trata de entenderlo todo, se trata de confiar incluso sin respuestas. Los que permanezcan hasta el fin serán recordados, no por el mundo, sino por el cielo.
Y eso es todo lo que importa. El tiempo de escuchar ha pasado. Ahora es el momento de actuar. Sabes lo que está en juego. Conoces las señales. El cielo ya ha hablado. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con todo esto? Porque ignorar es elegir perder, y obedecer, incluso entre lágrimas, es elegir ganar. El juicio no espera la conveniencia de nadie, la elección es tuya, pero el resultado, eterno. Si sientes este llamado dentro de ti, suscríbete al canal y escribe «Soy elegido» en los comentarios. Declara que estás listo para recibir lo que ya está reservado para ti.